A ver, si se fijan en el apunte, en una misma circunferencia están las tres rectas. Ahora, a nivel visual para ustedes, pueden hacer tres circunferencias distintas, separadas, porque no estamos viendo intersección entre circunferencias, sino lo que estamos viendo es la intersección entre una circunferencia y una recta. Entonces yo voy a dibujar una circunferencia y una recta. ¿Estamos? Por ejemplo, voy a hacer primero una recta que no toque mi circunferencia. A esta recta la voy a llamar E. Y al radio ahora le puse R. Voy a tener una circunferencia de centro O y radio R. Esta recta, que vamos a llamarla exterior, vamos a relacionarla de acuerdo a la distancia que existe entre el centro y la recta. ¿Cómo dibujo la distancia? Una recta perpendicular a E que pase por O. Una recta perpendicular a E y pase por O. ¿Esta es la distancia? Y donde intersecta con la recta, los extremos de ese segmento sería la distancia. Bien, entonces la distancia va a ser un segmento incluido en una recta perpendicular. A esto lo vamos a llamar D, a la distancia, ¿sí? Y le pongo color. Bien. Entonces, la distancia entre el centro de la circunferencia y la recta la llamé D. ¿Cómo es ese segmento respecto al segmento del radio? Mayor. Mayor. Entonces la distancia en una recta exterior, la distancia es mayor que un radio. Si la recta es exterior, la distancia es mayor que el radio. Y la consecuencia de esto, todo tiene consecuencias en la vida. La intersección entre la circunferencia y la recta E. Y la recta E. No hay. ¿Conjunto vacío? No hay. No hay, entonces le vamos a decir que es el conjunto vacío. Bien. Si no hay ningún punto, el conjunto de solución es el conjunto vacío.
Voy a hacer otra. Tengo una circunferencia, tengo el radio, ujú. Bien. Tengo una recta que voy a llamar T. ¿Sí? Este va a ser el centro de la circunferencia. Y este, bueno, va a ser el radio. A esta recta, que está muy pegadita a la circunferencia, la vamos a llamar tangente. Y yo tengo que trazar ahora la distancia. ¿Sí? Me dijeron que tengo que trazar una recta perpendicular. ¿Sí? Y el segmentito que me quedó va a ser la distancia. ¿Cómo va a ser esta distancia con respecto al radio? Igual. Igual. Van a ser cómodos. Bien. La distancia es igual al radio. Entonces, si tengo que hacer la intersección entre la circunferencia y la recta T, ¿qué me va a dar? El extremo de la cuerda, o digo, del diámetro. Bien. El extremo del radio, o el extremo, o el pie de la perpendicular en la distancia. Pero yo pregunto, tengo un conjunto de puntos que es la circunferencia y tengo un conjunto de puntos que es la recta. La intersección de todos esos puntos, ¿cuántos puntos me da? ¿Cuál sería el conjunto solución? Uno solo. Un solo punto, que lo puedo llamar S, no sé, M, qué sé yo. Pero me parece. ¿Sí? Bien, ahora vamos a dibujar otra circunferencia. Estoy abriendo un archivo que me había olvidado. Donde la distancia del centro a la recta ¿cómo es con respecto al radio acá? Menor. Menor. Entonces, esta distancia va a ser menor. A esta recta la voy a llamar S mayor.
creo que son los nombres que están en el apunte, por eso los vamos a poner con ese nombre. Hay una recta cuya distancia al centro de la circunferencia es menor que el radio, la vamos a llamar recta secante. ¿Sí? Es la recta cuya distancia al radio es menor. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la intersección entre esta circunferencia y esa recta S. Tenemos 2 puntos. Tenemos 2 puntos. Bien, yo marco intersección acá, el sistema solito me lo hace. Recta, circunferencia, y me dio 2 puntos. Los vamos a nombrar, pobrecitos, E y F. Entonces, para analizar cómo es la posición de una recta, lo que tenemos que ver es cuál es su distancia con respecto al centro. La posición de una recta con respecto a una circunferencia. ¿No? Entonces, en este caso, la intersección me dio 2 puntos, y lo escribo así porque es un conjunto solamente con 2 elementos. Acá también van las llaves. Pero es muy importante que tengan en cuenta que cuando la circunferencia se interseca con la recta, que la recta está a menor distancia, que secante, siempre hay 2 puntos. ¿Sí? Bueno, entonces, puede pasar que la distancia sea mayor que el radio, entonces voy a tener una intersección vacía y la recta va a ser exterior. Si la distancia de la recta al centro de la circunferencia es igual al radio, entonces la recta va a ser tangente a la circunferencia y va a tener un solo punto de intersección. Si la distancia es menor que el radio, la distancia de la recta al centro de la circunferencia es menor que un radio, entonces va a ser una recta secante y esa recta va a intersecar la circunferencia en 2 puntos. Hablé mucho, pero es todo importante y necesario lo que dije, ¿sí? Bien, ahora una pregunta. Nosotros vamos a tener que construir, muchas veces, si tenemos que construir una recta secante, ya está, no hay problema, la trazamos y listo. Pero si yo, por ejemplo, les digo, tengo una circunferencia y quiero trazar una recta tangente a la circunferencia, supongamos en este punto. ¿Qué ñ le voy a poner? Nunca le puse ñ. Hay que cambiar los nombres. ¿Cómo hago para trazar una recta tangente? Primero trazaría el radio, la distancia del centro a ñ, y una recta perpendicular a esa distancia. Bien. Perfecto. Yo podría, excelente lo que me dijiste. Ahora la pregunta era, ¿yo podría trazar detrás una recta ahí? Por cualquier lado. Una recta a partir de ese punto, Sí. al ojo no. Al ojo no. Tendría más puntos. Al ojo no, porque en algún lugar intersecarían, ¿ven? Claro. Bueno, yo muestro acá con el dedo como si me viera. Sería secante. Entonces la única posibilidad que yo tengo para trazar la recta es, como dijo Facu, que tenemos que trazar una recta perpendicular al radio por ese punto de la circunferencia. Y ahí puedo asegurar que esa recta es tangente. Es la forma de trazar tangentes, solamente así. Vamos a trazar muchas tangentes. Y la inclinación de esta recta es lo que ustedes ven en análisis como la derivada, la pendiente de la recta. Porque si yo tengo una función
¿sí? La tangente, que es la derivada, que vamos a hacer la pendiente, es precisamente la recta tangente en cada punto de esta función. Yo considero un punto y ahí busco la curvatura de esa recta. Bueno, ahí tendría que haber hecho un circulito. La curvatura en ese punto de esa recta, y ahí trazo una recta tangente, y la pendiente de esa recta tangente va a ser la derivada. De ahí surge el concepto. Eso es lo que hicieron los matemáticos hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Newton, Leibniz. Bueno, no importa. Me gusta a veces relacionar las materias, porque para que vean que no somos cosas distintas. Esta profe me habla todo geométrico y no tiene nada que ver con lo que me gusta a mí, que es análisis. Sí, todo tiene que ver. Bien. ¿Hasta acá está? ¿Alguien le quedó alguna duda, alguna pregunta? No. Genial. Entonces, con esto contestamos todo lo que era de posiciones relativas, qué consecuencias se desprenden. Acá cuando dice qué consecuencias se desprenden, se refiere a las intersecciones de la recta con la circunferencia. Antes de pasar a las posiciones relativas entre dos circunferencias, ¿sí? A mí me gustaría plantear este ejercicio, y ahora se lo vamos a plantear, y que quede pendiente para la semana que viene o para la otra, no creo que el miércoles lo podamos retomar, pero bueno, para que lo vayan pensando el fin de semana, mientras hacen otra cosa, ahí queda. Como habíamos planteado una vez el ejercicio de la fuente, ahora planteamos este ejercicio como para pensar introducción en un nuevo tema. Un grupo de amigos juega en el parque a patear penales. Armaron un arco y José, esperen que no, los tengo a ustedes acá y no puedo leer. Y José se ofreció a atajar, o al menos intentarlo. Omar se ubicó reglamentariamente a una distancia de 11 metros de la línea del arco, que mide aproximadamente 7 metros con 32, como en las canchas oficiales. Acá pusieron una mochila y un buzo justo a los 7 metros. Los otros amigos decidieron que no iban a patear desde el punto penal y se ubicaron como muestra la figura. Están ubicados en una posición fija, ¿no? José reclamó que algunos estaban más cerca que otros, a lo que Marina respondió: es verdad, pero todos tenemos el mismo ángulo de tiro. Y acá viene a todos los entendidos en fútbol, que yo no entiendo mucho, ¿sí? Si todos tienen el mismo ángulo de tiro, es decir, porque tienen la misma posibilidad de hacer el gol, Marina tenía razón, no tenía razón, algunos están mejor posición para hacer el gol que otros. Ya te digo que no es lo mismo, porque yo juego al fútbol y... Y dale, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Primero, que Lucía nunca pateó un penal porque está al lado del arco. Pero no es un penal, es un tiro. ¿Dice penal? Bueno. Sí, no es un tiro. Bueno. Están en cualquier parte de la cancha y puede tirar. Bien, pobre Lucía. Nunca, no va a hacer, ¿vos decís que Lucía no hace gol? Y la tiene más complicada porque tiene justo el palo y dudo que el arquero se le ponga justo en el medio. Sí, también. Bueno, pero a ver, la pregunta estaba dirigida a si todos tienen la misma amplitud como para hacer el gol. No. Vos decís que no. ¿Todos opinan como Facundo? Sí, porque Omar está, o sea, como perpendicular al arco y los demás están como de manera oblicua, en diagonal. Bien. ¿Hay alguien que opine diferente? Creo que los sectores angulares son iguales, ¿puede ser? Puede ser, Javier. A ver, yo lo que voy a hacer es no dejar la resolución acá. Esto va a quedar pendiente para que cada uno después lo analice, ¿sí? Entonces nadie me diga la resolución hoy. Cuidado. Cada uno va a decir lo que opina.
Y esto va a quedar como para investigar en casa a ver si están todos de acuerdo. Acá ya tenemos dos opiniones. Uno me dice que no todos tienen la misma posibilidad y otro me dice que los ángulos de tiro son iguales. Así que bueno, la idea es, armo el ángulo de tiro. Y acá... Fui por la contra porque nadie iba... No estás por la ser en contra. contra. No. Ayer eran parejos los votos en el otro curso. La mitad decía una cosa y la mitad otra. Alguien ya lo empezó a dibujar y ya agarró el transportador y se empezó a medir, pero bueno. Y acá me dice Facu que Lucía, Un pobrecita... poco de trampa, ya lo estoy graficando en el GeoGebra. Está bien. La idea, más que con el transportador, va a ser más fácil con el GeoGebra, que lo dibujes y que después los midas. Esto va a quedar así. La idea es, si todos tienen el mismo ángulo para tirar, o algún ángulo es distinto. No me den lo dejé a Sergio afuera. No me den la solución ahora, piénsenlo, analícenlo, así visible es otra cosa, ¿sí? Obviamente que en la cancha va a ser diferente, y aparte la distancia que esté, pero mira, Omar está muy lejos, a lo mejor Lucía que está más cerca puede, pobre. Vos no le tenés fe, eso es lo que pasa, Paco. Bueno, esto lo tienen que pensar un poquito más y cuando lo retomemos, que no sé si será el miércoles o el viernes, lo vamos a analizar y obviamente, ¿qué hacemos en geometría? Lo vamos a justificar. Pero bueno, para siempre que tenemos que demostrar algo, primero tenemos que tener una conjetura. ¿Sí? Entonces, para armar una conjetura, ¿qué hacemos? Muchos dibujos y repetimos circunstancias, a ver si si hay algún patrón que se repita, y entonces con ese patrón de repetición, ahí nos vamos a ir a justificar, ¿se entiende? Cuando yo veo que algo se cumple varias veces, voy a tratar de demostrar que eso es verdadero. Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, queda para la semana que viene. Y siempre es lindo dejar algo así de intriga. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. ¿En qué club jugás, Facu? Bueno, en club jugaba antes, pero ahora con amigos o en la plaza. Bien. Una plaza, una canchita. Ahora mismo no, porque está en la Ahora pandemia. no se puede, bueno. Bien, vamos a seguir un poquito con el apunte. Y ahora habíamos visto la intersección entre una recta y una circunferencia, y ahora sí vamos a ver la intersección entre dos circunferencias, una más grande y una más chica, si quieren, no hay problema, pueden hacerlas iguales, pero la vamos como a ir corriendo. Primero las circunferencias que estén lejos, después las vamos a ir acercando, a ver si se intersecan, si no se intersecan. Y el cuadrito está con el nombre de todas las circunferencias, tangentes exteriores, secantes, interiores, tangentes interiores, exteriores, y hay que relacionarla o unir con flechas a ver qué pasa entre las distancias que hay. Pero ¿entre las distancias de quién si no tengo recta? Bueno, acá vamos a tomar la distancia entre los dos centros de la circunferencia, ¿sí? Entre la circunferencia grande y la circunferencia chiquita. Y esa distancia entre los dos centros puede ser mayor, menor, igual que la suma o la diferencia de los radios. Todo eso vamos de a poquito, que con el gráfico se ve mejor. Y después completan hasta donde lleguemos. ¿Sí? Esta no era. Usé muchos. Sí.
Me quedé sin pizarrones. Acento, no. Bueno, me quedo O1 y 2. Si puede, entre de nuevo porque como que no nos está transmitiendo. No se ve lo nuevo. Entro de vuelta. Perdón. Ahí sí. Ahora sí. Gracias por avisar. Bien, entonces yo tengo que considerar la distancia entre los dos centros vamos a cambiar un poco de color. Y relacionar si la distancia entre esos dos, en este caso, va a ser mayor, menor o igual que la suma de los radios. En este caso mayor. En este caso mayor. A ver. Yo a un radio lo voy a nombrar con R mayúscula, pero solamente como para diferenciarlo, ¿sí? R minúscula. Entonces, voy a nombrar la distancia entre el centro O y O', y los radios van a ser R y R', y R grande y R chiquita, como para tener una nomenclatura, nada más. Entonces voy a decir que la distancia es mayor que la suma de los radios. ¿Y cómo van a ser entre sí estas dos circunferencias? De acuerdo al cuadrito que teníamos. Exteriores. Exteriores. Sí, sí, exteriores. Bien. Y acá también voy a tener como, digamos... Profe, ¿no sería el cuadrito de las posiciones relativas entre circunferencias? Sí, Porque el que dice que es mayor a la suma de los radios, dice que se canta. pero yo qué te dije, Cami, ¿qué había que hacer con ese cuadrito? Unir con flechas. Entonces claro. no están en orden. Sí. La idea está el cuadrito, porque dice asocie cada posición relativa con la definición correspondiente. Entonces vos tenés que, la idea es lo hacemos, lo graficamos y después vemos cuál el 1, por ejemplo, o el 2, en este caso es el 5. ¿Con cuál del otro cuadrito va? Sería con el B. Sí. Y ahí haces la flecha. ¿Está? No, acá no puedo hacer con la diferencia de los radios, tendría que ver. Esto es cuando son interiores. Tengo una circunferencia, entonces decíamos, tengo la circunferencia del centro O' y radio R grande, intersección, la circunferencia del centro O
y radio R chiquita. ¿Y cuántos puntos en común tienen estas dos circunferencias? Conjunto vacío, no tengo ningún. Conjunto vacío, no tiene ninguna. Bien. Este sería un caso. Acá sí les aconsejo que hagan todos los dibujitos uno por uno, porque si no. ¿Tienen algún nombre particular estas dos circunferencias? Exteriores. Se llaman circunferencias exteriores, nada más. Gracias. No, no, de nada. En el apunte es las 5. A ver. Voy a tener ahora dos circunferencias, se juntaron. Se empiezan a querer las circunferencias y se empieza a poner una al lado de la otra. A estas que se juntaron, pobrecitas, las vamos a llamar tangentes, pero exteriores, porque después vamos a ver que van a tener, van a ser tangentes, pero va a estar una dentro de la otra. En este caso, estas dos circunferencias van a ser tangentes exteriores. Y bueno, hay que analizar qué relación tiene la distancia entre los centros con respecto a la suma de los radios. Que es igual. No sé. La distancia es igual a la suma de los radios. ¿Están todos de acuerdo con mi amiga? Yo no lo puse ahí porque no sé. Sí. Necesito un coro de ángeles. 3, 4 me contestan nada más. ¿Y el resto? Yes. Sí, sí. Sí, profe. sí. Bien, bien. A mí me gusta más. Entonces, la distancia es igual a la suma de los radios. Bien. Y la intersección entre una circunferencia del centro O' y radio R y la circunferencia del centro O y radio R chiquita, ¿qué me va a dar? Sería un punto en común entre ambas circunferencias. Un punto. Un punto en común entre ambas circunferencias. Sí, lo vamos a nombrar. Hay un solo punto en común entre ambas circunferencias. ¿Sí? Bueno, entonces, esta era el punto 4, tangentes interiores. Y acá sería relacionado con cuál de los otros de la columna. Perdón, El profe. Tangente exterior. Mencionó interior. Yo dije, perdón. Tangente exterior, que es la 1. ¿Con quién va unido? Con la D. Con la D, congruentes en la suma de los radios. Bien. Ahora van a venir las circunferencias secantes, pero lo vamos a dejar para la clase que viene. Porque esos hay que pensarlas un poquito más. Miren la cara de asombro. ¿Sí? Sería así. Vamos a ir analizando si quieren. Y la clase que viene, porque me quedan 4 minutos. A ver si podemos pensar
cómo es la distancia entre los radios con respecto a la suma, perdón, cómo es la distancia entre los centros con respecto a la suma de los radios. Es menor, ¿no? Menor. ¿Por qué? Es menor. Pero yo digo una cosa, ¿qué podemos usar ahora respecto del dibujito que yo les hice? Los ¿Qué es? puntos. ¿Qué es el O1FO? ¿Un triángulo? Un triángulo. Es un triángulo. Bien. Y después, ¿habrá alguna propiedad de triángulos que me sirva para justificar que O1O es menor que la suma de los otros dos lados? Lo dejamos acá, lo piensan, lo buscan en la carpeta, ¿sí? Y el miércoles me lo contestan. ¿Vimos nosotros alguna propiedad? Bueno, la buscamos. Sí. Pues. Bueno, entonces si la vimos, todos la buscan. Y me la cuentan el miércoles, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque no- bueno, entonces, que tengan hoy es viernes, sí. Buen fin de semana. Cuídense, no mandé tarea, es solamente pensar nada más algunas cosas. Van a la cancha y practican a ver si pueden tirar, o si no lo dibujan y se fijan en el ángulo. Lucía acá- no la dejamos entrar. No la dejan entrar, pobre. Bueno. Y acá busquen la propiedad. ¿Estamos? Gracias, profe. Nos vemos, buen fin de. Buen fin de, profe. Ah, buen Chao, fin de- profe. Chao, profe. Bueno, Chao. Buen fin de, chao.